Transform. Continuando con el estudio de los componentes del Canvas, vamos a revisar un componente bastante especial, que es el componente Rect Transform. Este componente posee una serie de propiedades que nos van a permitir manipular cada uno de los elementos del Canvas. Por ejemplo, tenemos la propiedad posición en X, en Y y en Z, las cuales me van a permitir mover o desplazar el control. Tenemos la propiedad de ancho y alto, las cuales me van a permitir cambiar los tamaños del componente. También tenemos el pivot, la cual nos va a permitir modificar la posición de dicho pivot. Adicional a esto, contamos con unos elementos bastante importantes que nos van a permitir modificar la posición del punto de anclaje. Para esto, simplemente vamos a darle clic sobre este elemento, que son los modificadores de ese punto de anclaje. Contamos con varias opciones dentro de esta propiedad. Primero que todo, podemos darle clic a cada uno de estos valores y vamos a notar que en la parte superior de nuestro canvas el ancho va cambiando de posición. Eso indica que el puntico amarillo o el modificador amarillo me va a dar la posición del punto de anclaje sin mover el componente. Ese punto de anclaje es la referencia que va a tener la UI para posicionar ese control cuando cambie la resolución de nuestro dispositivo. Ahora, tengo la posibilidad de mover el pivot. Para mover el pivot, simplemente presiono la tecla Shift y presiono sobre cada uno de los objetos. Si nos damos cuenta, el pivot se traslada de forma interna en el control seleccionado. El pivot es muy importante porque es el punto de referencia que se va a tener al momento de redimensionar o rotar. Por ejemplo, si yo deseo rotar este elemento, noten que va a rotar con respecto al pivot. Si yo cambio el pivot a la esquina, cuando hagamos la rotación, se va a hacer con respecto a la esquina. Si yo quiero ubicar el objeto junto con el punto de anclaje, ¿qué debo hacer? Seleccionamos la propiedad de Anchor. Voy a presionar la tecla Shift, como lo indican las instrucciones. Presiono la tecla Alt y ya con esto vamos a poder mover el control junto con el punto de anclaje. Muy bien, con esto ya hemos comprendido el funcionamiento de cada uno de los elementos que tenemos en los controles, haciendo referencia al punto de anclaje, que es un tema muy importante para que nuestras interfaces sean ajustables o responsivas, que cada uno de los controles se posicionen de forma adecuada.